Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de martes de esta diplomatura de dermatología integrativa. Seguro que todos sabéis la canción de hoy, ¿verdad, Adriana? Claro, yo creo que, o sea, estamos en nada el que no la conozca. También otra canción ganadora de Oscar. Yo creo que a todos nos evoca emociones grandes. Esta canción es muy linda. Y Celine Dion es una de las mejores cantantes que hay, yo creo, también. Pues sí. Entonces, sí, bueno, espero que estén todos bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy tenemos nuestra sesión número 12, ¿ah? Increíble. Y tenemos una sesión buenísima. Acá estamos con Sara, con Almudena, con Elisa, con Gastón behind the scenes, y todo, y tenemos un invitado buenísimo. Entonces, eh, em, ¿quieres dar inicio entonces para no demorarnos más? Miren, les quiero presentar a Rodrigo Restrepo Ángel. Él es un filósofo, escritor, profesor, de todo un poquito, yoga experto. Es autor de 5 libros sobre meditación, el sueño, desarrollo personal, el amor. Es profesor y formador de profesores de yoga desde hace 18 años, especialista en meditación, filosofía yógica y yoga de los sueños. Ha sido ganador del premio al mejor artículo científico del Círculo de Periodistas de Bogotá. Ha sido conferencista y colaborador de instituciones y asociaciones médicas. Recientemente publicó su 5.º libro llamado El amor es. He tenido pues experiencias pues personales con él en cursos de meditación, introducción pues a filosofías orientales como el Buda. Lo hemos invitado a algunas conferencias y por eso quise compartir con ustedes a Rodrigo hoy, eh, que me parece una persona muy valiosa. Bueno, muchas gracias, Adri, muchas gracias, Almudena, Elisa, Sara, Gastón. Pues entonces te propongo que entremos en materia, ¿no? Directamente. El propósito hoy es, voy a compartirte aquí la presentación. El propósito hoy es compartirte estrategias o herramientas, ¿no? Prácticas, comprensiones también muy simples y muy potentes para esto que llamamos el manejo del estrés. Ahorita te doy una perspectiva un poco más personal. Yo, como decía Adri, mil gracias por la presentación. Estoy dedicado a estos temas desde hace ya bastante tiempo. Me califico como que pertenezco al linaje de los nerdos, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito todos estos temas científicos me hacen muy, muy feliz, me gusta investigarlos a fondo y he dedicado así pues mi vida adulta al asunto de la enseñanza, ¿no? De los temas de bienestar. Me he enfocado mucho, mucho en el tema de la meditación, no, a poderla explicar, a poderla compartir de manera que sea fácil. Yo siento que esto es como un acervo de la humanidad que todos tenemos el derecho y en estos últimos tiempos, sobre todo la necesidad de comprender estas prácticas o estas técnicas individuales, ¿no? Estas técnicas, digamos, de bienestar individual que luego redundan, ¿no? En un bienestar social o comunitario. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entremos un poquito. La idea es darte una versión un poco más teórica, explicativa en la primera parte de la sesión. Luego quisiera compartirte que tuviéramos la experiencia de entrar en las herramientas. Quiero darte 4 técnicas
meditación o mindfulness, como se lo llama hoy, que las sintamos juntos, ¿no? Que las puedas practicar, que puedas entrar en ellas y que tengas la herramienta tanto para ti como para compartir con tus pacientes o con tu familia. O sea, que esto, que te vayas con unos regalitos así bien concretos y bien prácticos. Y en un tercer momento de la sesión, pues podemos abrir a preguntas, inquietudes. En todo caso, si quieren irlas anotando y luego las vamos revisando, está perfecto. Entonces, desde un punto de vista del neurofisiológico, desde un punto de vista neurológico, desde un punto de vista vital también. El problema con esto que llamamos el estrés, ¿no? Se ha desarrollado mucho la ciencia del estrés en los últimos 20, 30 años, pero básicamente el planteamiento es que es como si estuviéramos en un carro sin frenos, esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y digamos de manera más técnica, estamos como atascados en eso que se llama la respuesta de lucha o huida, ¿no? Que equivale o que corresponde al sistema nervioso simpático, que es el que está atento a los desafíos del medio, ¿no? A los peligros del medio, a todo lo que hay que poner atención para la supervivencia, que está íntimamente ligado al eje hipotálamo pituitaria adrenal, que está íntimamente ligado a esa estructura del cerebro tremenda, que es la amígdala, que procesa estas emociones de supervivencia, ¿no? Y activa la segregación de las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, que luego desencadenan una cascada de reacciones, pues, muy importantes. Ese aspecto de nuestro sistema nervioso es tremendamente importante. El problema, como te decía, es que estamos atascados en ella como si fuera, como si estuviéramos, te decía, como en un carro sin frenos. Y eso tiene unos efectos muy directos, cada vez más y más y más evidentes desde la pandemia para acá. Esto estalló, ¿no? Porque, porque estamos en una especie de epidemia, ¿no? De ansiedad, depresión. Eso tiene unos efectos sobre nuestra salud del sueño directos, ¿no? Insomnio, evidentemente estrés crónico, lo que hoy llamamos el burnout, que es como una parte del estrés crónico, condiciones nuevas, ¿no? Hay una condición que a mí me genera mucha sorpresa, ¿no? Se llama dilación del descanso por venganza. Ni siquiera estamos queriendo descansar porque estamos tan ocupados y tan enganchados en una cantidad de actividades pequeñitas que nos colonizan el día a través del celular y de las pantallas, que cuando necesitamos descansar, ya ni siquiera queremos descansar, sino que creemos que descansamos entrando en las redes del entretenimiento, ¿no? En los reels, en las series, y eso pues finalmente hace un círculo vicioso tremendo, ¿no? Muy, muy, muy peligroso. Entonces, el sistema nervioso simpático está claramente sobreestimulado, excesivamente estimulado. Y eso tiene pues la contraparte que es que estamos bloqueando, ¿no? Estamos obstaculizando la respuesta parasimpática. Y la respuesta parasimpática, así como la respiración necesita tanto la inhalación como la exhalación, ¿no? Así como cuando trabajas un músculo necesitas tanto la resistencia como el estiramiento, asimismo nuestro sistema nervioso necesita tanto la activación, ¿no? Este sistema nervioso simpático como la respuesta parasimpática. Y se ha reducido lo que se conoce como la tonicidad parasimpática. Realmente estamos bloqueando la respuesta de relajación del cuerpo, que se lo conoce, ¿no? Sería como el sistema de frenos y homeostasis. La respuesta parasimpática devuelve el equilibrio a todos los sistemas del cuerpo, todos, ¿no? Desacelera el corazón, regula la presión arterial, drena las hormonas del estrés, fundamental, estimula la digestión, estamos con bastantes problemas digestivos, regenera en general todo el equilibrio químico y nervioso del cuerpo y por lo tanto el equilibrio psíquico, ¿no? Psicológico y emocional. Entonces, hilando un poquito más fino, ¿no? Este problema de estar atascados en la actividad y en el sistema nervioso simpático eh, activa, como te decía, de alguna manera inflama esta estructura profunda del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala está íntimamente relacionada con las emociones ligadas al miedo, ¿no? Los celos, la territorialidad, la defensividad, bueno, la ira, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos llamar básicamente miedo, ¿no? En forma de ansiedad, en forma de depresión, en forma de estrés. Y para ponerlo en términos un poco más, ¿no? Subjetivos o más filosóficos, es como si nos hubiéramos olvidado que navegar esta vida
no es una cuestión de lucha, ni de fuerza, ni de supervivencia, ni de productividad, ¿no? Navegar esta vida lo que requiere es cuidado y atención. Hay un dato que a mí me gusta mucho, es como una historia neurológica que a mí me despierta, ¿no? Se la suele llamar la danza de la amígdala. Y lo que ocurre cuando nos vemos enfrentados a un desafío o a una amenaza a nuestra supervivencia, ¿no? Suponte que te encuentras, yo qué sé, un tigre en la calle. Y inmediatamente lo que se activa en nuestro cerebro, inmediatamente se activa una conversación muy rápida entre dos estructuras muy importantes del cerebro. A ver si la tenemos por aquí a la señora amígdala, no. La amígdala está escondida por acá en lo profundo, profundo del sistema límbico. Espero que estés viendo la presentación. Se establece cuando yo veo cuando nos vemos enfrentados a un desafío del medio, inmediatamente, te decía, se dispara una conversación entre el lóbulo prefrontal, que es como la torre de control del cerebro, la oficina de mando del cerebro, eh, que está a cargo sobre todo de lo que se conoce como la red ejecutiva, ¿no? La toma de decisiones, la resolución de problemas, el lenguaje, ¿no? La capacidad del habla, la focalización de la atención, la memoria de trabajo, todo lo que necesitamos para funcionar y trabajar durante el día tiene todo que ver con la red ejecutiva del cerebro. Y la red ejecutiva, casi toda, en su gran mayoría, está reunida en el lóbulo prefrontal del cerebro. Entonces, de nuevo, cuando nos vemos enfrentados a una amenaza profunda a la supervivencia, se activa no el lóbulo prefrontal y tampoco la amígdala solamente, sino una rapidísima conversación entre ambas. Aquí voy a dejar de compartir para que me veas un poquito mejor. Y lo que se ha descubierto en los últimos años es que vamos a responder a esa amenaza o a ese desafío del medio con la que más hayamos entrenado o con la que más estimulada tengamos. Entonces, si nos hemos cultivado, si nos hemos entrenado, digamos, si estamos durmiendo mal, si nos la pasamos mirando de las redes al trabajo, a las redes al trabajo, a las redes al trabajo, vamos a responder desde la amígdala, es decir, desde el miedo, la adrenalina, el cortisol, el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Vamos a responder desde la mm, supervivencia, desde la pura y mera respuesta de supervivencia. Y eso es lo que nos está pasando mayoritariamente. Pero si aprendemos a cultivar, ¿no? Entrenar bonito, de una manera bonita, continua, frecuente, cotidiana, la meditación, este tipo de herramientas, vamos a tender a responder con el lóbulo prefrontal. Yo pienso que esta dinámica de la danza de la amígdala define bastante bien lo que nos está pasando, ¿no? Nosotros no estamos metidos en un problema sin solución. Y mi apuesta, luego de muchos, muchos años enseñando, investigando, ¿no? Articulando todos estos temas, es que nosotros contamos con los recursos internos para cultivar y para nutrir nuestra atención. Y que nutrir nuestra atención no es solamente para ser más productivos, ¿no? Para ser mejores trabajadores, para rendir más horas, horas hombre al día, sino que tiene un efecto directo sobre cómo estamos asumiendo y navegando esta vida, ¿no? Estemos en la posición en la que estemos en el lugar en el que estemos, tengamos la edad que tengamos. Entonces, déjame darte un par de puntadas sobre lo que aporta la meditación y sobre lo que significa, ¿no? Sobre lo que implica esto que llamamos atención, ¿no? O meditación, o hoy por hoy mindfulness. Mindfulness es un término maravilloso, acuñado por varios autores, lo usa sobre todo el autor John Kabat-Zinn. Él es el que más lo ha extendido a nivel académico y a nivel médico. Todo lo que puedas leer, todo lo que puedas investigar sobre John Kabat-Zinn, súper, súper recomendado. Digamos, él ha traído todas estas técnicas y todas estas prácticas a un lenguaje laico, ¿no? A un lenguaje científico. Él es médico. Y bueno, ha desarrollado unos programas fantásticos, maravillosos. A mí me gusta hablarlo más en términos amplios, ¿no? En términos de meditación. Es un acervo de la humanidad, ¿no? Esto no le pertenece a una cultura o a otra cultura. De alguna manera, todas las culturas humanas hemos han sospechado que cuando nos silenciamos, ¿no? Y trabajamos esta atención un poco más profunda y más serena, la,
eso redunda en frutos mucho más interesantes para la vida individual y para la vida social. Entonces, lo que sabemos hoy, esto lo sabemos hace ya un par de décadas, que cualquier forma de meditación o mindfulness que emprendamos seriamente, ¿no? Seriamente significa de manera cotidiana, ¿no? Tómalo como un juego, ¿no? O como el hábito simple de lavarte los dientes o de bañarte, ¿no? La meditación yo pienso que debería ser algo tan elemental como eso, ¿sabes? Así como se nos entrena en leer, ¿no? En escribir. Hoy los colegios tienen mucha más enseñanza musical, por ejemplo, como se nos enseñan las matemáticas. Tendríamos que aprender, es un derecho fundamental, ¿no? A gestionar nuestra mente, aprender a atender, aprender a retornar a nuestro centro, aprender a respirar de manera larga y profunda, aprender a percibir las señales de nuestro cuerpo. Todo eso hace parte de la enseñanza de la meditación. Entonces, cualquier forma de meditación o mindfulness que emprendamos implica un entrenamiento de la atención, tal cual lo que hablábamos del lóbulo prefrontal. Activa los lóbulos prefrontales. Y eso tiene que ver directamente con la red ejecutiva del cerebro, capacidad de asociación, las capacidades superiores cognitivas, ¿no? Como la capacidad de abstracción, la capacidad de síntesis, la capacidad de elaborar metáforas o comparaciones, la capacidad de tomar decisiones, la gestión emocional, incluso el pensamiento divergente que está íntimamente relacionado con la creatividad. Todo esto pasa, algunas de estas se generan, pero todas pasan por el lóbulo prefrontal. O sea, no es cualquier cosa. Estamos lidiando con lo que yo llamo el iPhone, el iPhone de 17 de la evolución. Nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo el dispositivo o la forma del sistema, en el sistema nervioso más evolucionado de lo que conocemos en este planeta, en el reino animal. Entonces hace parte del cuidado de semejante sistema tan delicado y tan sofisticado, aprender a entrenar o a cultivar la atención. Y sabemos hoy por hoy también, con los estudios que se han hecho sobre meditadores experimentados, que la atención, el cultivo de la atención, no es algo automático, no es simplemente una respuesta a estímulos, no es algo involuntario, sino que es una especie de músculo interno, ¿no? Es una capacidad que necesita y puede entrenarse y cultivarse. Y estamos en una paradoja tremenda en este momento, porque aparentemente estamos más atentos o estamos más productivos o estamos más metidos en las pantallas, eh, pero realmente estamos perdiendo capacidad de atención. Muy recientemente han salido algunos estudios tremendísimos sobre cómo ver los videos cortos, ¿no? Esto que se llama Reels o los mismos TikToks, está hackeando directamente nuestra capacidad de atender, ¿no? Los seres humanos estamos, por ejemplo, leyendo mucho menos. Tú lo ves en las clases, ¿no? Las personas, es difícil que un ser humano atienda a más de dos o tres frases seguidas porque estamos con la atención secuestrada. Hoy hablamos del secuestro de la atención. Entonces, fíjate la correlación tan interesante. Atendemos menos, no se ve, dejé de presentar para que me veas a mí directamente. Eh, Dejamos de atender y eso tiene una implicación directa sobre una mayor actividad de la amígdala eh, y de la segregación de la adrenalina y del cortisol. Y lo que sabe la ciencia de la meditación es que cuanto mejor y cuanto más profundamente cultivas esta facultad de la atención, decae la respuesta de miedo o la respuesta de estrés. Bien, voy a seguir presentando. Me gusta hacerlo así para que no se vuelva un entretenimiento más, ¿no? Para ver si estamos como por aquí. Esto desde un punto de vista, digamos, muy amplio de la ciencia de la meditación. Hay avances maravillosos, te voy a pasar una lista con fuentes que es fantástica. Ahora, desde un punto de vista un poco más tradicional, ¿no? De las linajes o de las tradiciones que se han enfocado en la meditación, ¿no? Por ejemplo, la ciencia del yoga, el arte del yoga, te dice desde hace más de 2000 años, te dice la mente fluctúa, ¿no? La mente genera contenidos todo el tiempo, eso hace parte de su naturaleza. Y yo lo suelo representar así, ¿no? Como un ojito, como si esto fuera nuestra mente en general,
pero esto también hace parte de nuestra mente, ¿no? Pensamientos, emociones, percepciones, memorias, expectativas, etcétera, 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 ¿no? Contenidos que genera lo que llamamos la mente. Entonces, la meditación mal se entiende como un poner la mente en blanco. Quisiera como salirle al paso a este meme, ¿no? Como a esta idea culturalmente difundida que no es así, poner la mente en blanco. Yo no he podido, yo llevo 20 años meditando de manera muy juiciosa y hasta ahora no he podido poner la mente en blanco, porque meditar no se trata de poner la mente en blanco. Meditar es una acción un poco, es mucho más interesante y es mucho más simple. Lo que te dice el yoga es, las escrituras muy antiguas, esto viene de Patanjali, un señor que escribió hace muchísimo, muchísimo tiempo, que era, tenía una mentalidad bastante científica. Si alguna vez lees a Patanjali, también recomendadísimo. Lo que te dice es, cuando tú te sientas y observas las fluctuaciones de tu conciencia, cuando aprendes a reconocer qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás experimentando en el cuerpo, a dónde se está yendo tu mente, a dónde se está yendo tu pensamiento, estás en ese mismo instante, por ese mismo acto, estás cultivando, fortaleciendo lo que se conoce o lo que se llama la conciencia testigo. Hoy tenemos un término para esto que se llama la metacognición. Estás entrenando esa capacidad de metacognición, estás tejiendo nuevas redes neuronales que te ponen en otro lugar, ¿no? El problema de sufrimiento, si quieres, desde un punto de vista filosófico, es que estamos excesivamente identificados e inconscientemente identificados con estos contenidos que genera la mente o la conciencia, pero tenemos la capacidad de observarlos, de reconocerlos. Y la alquimia de la meditación, la alquimia del mindfulness, es que cuanto más nos entrenamos o nos cultivamos en reconocer esos contenidos de la conciencia, más vamos fortaleciendo esta dimensión o esta capa más profunda de la conciencia testigo. Y esto nos pone en otro lugar con respecto a estos estímulos, ¿no? A los pensamientos, al miedo, a las percepciones de amenaza, a las percepciones de desafío. Esto así como desde un punto de vista, te decía, muy, muy filosófico, pero a mí me sirve, a mí me lo explica muy bien. Yo tengo la capacidad de activar ese otro nivel de mi conciencia y eso se hace de manera cotidiana, esto se hace de manera tranquila, esto se hace de manera fácil, ¿no? Esto tiene herramientas muy, muy directas y muy bellas. ¿Para qué? Para no identificarme inconscientemente una y otra vez con los contenidos que genera mi mente o mi cerebro. Eso, dicho desde un punto u otro punto. Ahorita venimos con la postura, más adelante cuando estemos practicando. Entonces, ya habiendo visto el problema, ¿no? Este problema que llamamos el estrés, a mí me gusta más llamarlo miedo, porque el estrés en el fondo es miedo, ¿no? Son dinámicas de miedo, pero bueno, es el estrés y todo lo que tiene que ver ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Ya habiendo visto el problema, ya habiendo dado unas puntadas sobre el asunto de la atención, quisiera darte 4 filones, ¿no? O 4 territorios sobre los cuales es muy fructífero meditar. Cuatro puntos, ¿no? Incluso en el cuerpo, ¿no? 4 aspectos sobre los cuales es muy fácil y es altamente magnético descansar nuestra atención, cultivar nuestra atención. Entonces, el primero de los 4 son la conciencia del cuerpo, eh, sensaciones corporales, percepciones corporales. El otro es la respiración, fundamental. Cuerpo y respiración están íntimamente ligados. Y quisiera darte 3 puntos de anclaje, hoy se los llama puntos de anclaje corporal. Pero es muy interesante que estos puntos de anclaje coinciden con puntos que las tradiciones han resaltado y han cultivado a lo largo de los siglos. Entonces, quisiera darte desde una perspectiva así muy esquemática, muy tranquila, estos lugares en los que podemos meditar o llevar nuestra atención para salir del miedo, ¿no? Para volver a activar la respuesta parasimpática, para volver a cultivar una atención tranquila y precisa. El asunto que tenemos hoy, el problema que tenemos hoy es el asunto con la atención. Y estamos en una cierta urgencia de aprender, ¿no? A cultivar de nuevo, a entrenar nuestra atención. Entonces, algunos efectos fisiológicos o unos efectos más bien neurológicos
sobre meditar en el cuerpo. Esto se lo llama escaneo corporal, es una de las técnicas más estudiadas, hay varias técnicas, pero esta es una de las técnicas junto con la respiración más estudiadas en la ciencia de la meditación o en la ciencia del mindfulness. Cuando nos cultivamos en meditar profundamente en el cuerpo, en las sensaciones corporales, incluso en los dolores físicos, vamos ganando, vamos tonificando, si quieres, cinco aspectos fundamentales de nuestra conciencia. El primero es la interocepción, que es la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo, ¿no? Los latidos del corazón, pero también los latidos, así que a veces sentimos, ¿no? De las venas, las zonas de tensión o depresión, la manera en la que respiramos, la postura corporal. Muchas veces llamamos dolor, llamamos molestia, no es que me duele la espalda, ¿no? Y englobamos con eso una cantidad de microsensaciones que nos estamos perdiendo y que posiblemente no son ni siquiera molestas o no son ni siquiera dolorosas. Entonces te decía, a medida que vamos cultivando nuestra conciencia profunda del cuerpo, vamos ganando, nuestra atención va hilando más fino, se va haciendo mucho más aguda en lo que realmente estamos sintiendo, nos da capacidad de conciencia corporal, de percepción interna, interocepción. Mm, la otra, la otra ganancia, ¿no? De meditar en el cuerpo, fíjate que estamos en el capítulo de meditar en el cuerpo, ahorita vamos a practicar, es el procesamiento del dolor. Este es uno de los descubrimientos más interesantes, porque a medida que nos cultivamos en observar eso que ocurre en el cuerpo, ¿no? Y es muy fácil, en realidad es muy simple aprender a entrar y meditar y atender al cuerpo. La sensación física empieza a percibirse un poquito más separada de la reacción emocional. El dolor percibido se reduce entre 30 y 40%. Solo por el hecho de aprender a poner atención en el dolor, se reduce la percepción del dolor. Es tremendamente interesante. De alguna manera, la vida nos duele o el cuerpo nos duele más porque no estamos aprendiendo a atender a lo que ocurre en eso que llamamos dolor o molestia. No sé si me explico. Si no me explico, pregúntame otra vez, pero esta es una dinámica fascinante. A medida que aprendo a meditar en el cuerpo y a entrar en las sensaciones profundamente, se modifica, se reduce de una manera muy significativa mi percepción del dolor. Y por ende se reduce el estrés fisiológico, el puro estrés que brota del dolor físico, ¿no? De la molestia física. Entonces, hay un efecto tremendo sobre el procesamiento del dolor. Em, Cada vez que meditamos sobre el cuerpo, hay un efecto sobre la neuroplasticidad. Esto es un descubrimiento muy, muy, muy reciente y muy interesante, de los más interesantes que hay sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, se aumenta la densidad de la materia gris en las zonas que tienen que ver con la conciencia corporal, con la regulación emocional y con la memoria contextual. O sea, realmente estamos cultivando nuevas neuronas, ¿no? Y estimulando nuevas redes neuronales. Y un cuarto aspecto, que es quizás el más importante, uno de los más importantes, es que aprendemos a regularnos emocionalmente. Bueno, eso se reduce claramente la actividad en la amígdala, por lo que te decía de la danza de la amígdala, se reducen inmediatamente los niveles de cortisol. Esto es muy interesante. A medida que aprendemos a activar los lóbulos prefrontales, disminuimos, ¿no? La segregación de cortisol. Se disminuye, desde luego, en el mismo sentido, la actividad del eje HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal, y sobre todo vamos ganando un mayor reconocimiento emocional y en ese sentido una reducción de la reactividad. Nuestra reacción al desafío o a la amenaza se convierte en una respuesta. Vamos cambiando la reactividad o la responsabilidad, ¿no? O la respuesta consciente. Y aquí este es un efecto que a mí me encanta, y es que se reduce lo que en psicología se conoce como la rumiación o el excesivo pensamiento autorreferencial. Esto está ligado, el pensamiento autorreferencial, pensar en términos solamente de mí, ¿no?
de mis necesidades, de mis procesos, de mis proyectos, ¿no? De mi amor propio, de todo lo que cuando yo me pongo como el centro del mundo, ¿no? Como el ombligo del mundo, como la última Coca-Cola del desierto, eso en psicología se lo llama rumiación, se lo liga a lo que se conoce como un ego pesado, ¿no? O un ego tiránico. Y hoy por hoy se sabe que una excesiva rumiación y un excesivo pensamiento autorreferencial están íntimamente correlacionados con la depresión. Las personas depresivas son personas altamente rumiadoras y altamente autorreferenciales. Y casi que cualquier tipo de meditación, hay algunas técnicas que lo hacen más que otras, pero esta de meditar en el cuerpo, en las sensaciones corporales, reducen inmediatamente esa tendencia a la rumiación y al pensamiento autorreferencial. Curioso, ¿no? Es como paradójico. Cuanto más entro en el cuerpo, más salgo de mis ideas, ¿no? Y de mis obsesiones sobre mí mismo, sobre mí mismo. Un segundito aquí reviso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar esto aquí. Bien. Esto es en lo que tiene que ver con lo que te decía. Seguimos en el capítulo de meditar en el cuerpo. Hay varias técnicas para meditar en el cuerpo. Déjame hacerte una lista rápida, porque es una técnica directa, es una técnica profunda, es una técnica que es cierto que al principio algunas de estas maneras de meditar pueden ser un poquito incómodas para quien no está acostumbrado o habituado, pero se va volviendo algo muy agradable, ¿no? Tal como te decía, como bañarse, ¿no? Yo puedo chequear un par de veces al día cómo está mi cuerpo y para eso la técnica clásica es lo que se conoce como el escaneo secuencial clásico, ¿no? Muy, muy, muy basado en las técnicas de mindfulness del señor John Kabat-Zinn. Entonces, ahorita más adelante la vamos a practicar. Empezamos por los pies, por los dedos de los pies y vamos avanzando en diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Las pantorrillas, las rodillas, los muslos, la zona de la pelvis, el bajo abdomen, vamos ascendiendo por el tronco, por la espalda, ¿no? Por la columna, los órganos internos, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza. Tú puedes hacer, ¿no? Pero esto se hace un poco más lento, te lo dije muy rápido, pero te vas deteniendo algunos instantes en cada lugar, ¿no? Respiras, somos muy capaces de imaginar o de sentir que podemos respirar en esas zonas y vamos simplemente como activando o escaneando, ¿no? el cuerpo progresivamente y ordenadamente. Es una técnica que ayuda mucho en la relajación, pero tiene todas estas virtudes o frutos o beneficios que hablábamos sobre la interocepción, la regulación emocional, etcétera, etcétera. Hay un escaneo más tipo Vipassana, empieza desde arriba, ¿no? Es un escaneo que ya no es tan por partes del cuerpo, sino es como una especie de caricia, ¿no? Como si la mente, yo a veces le explico a mis alumnos que la mente es como si la mente tuviera una mano, la mente es como una mano, y la mano de la mente, ¿no? Va como acariciando desde adentro diferentes zonas del cuerpo. Empezamos en la coronilla, descendemos al rostro, luego nos vamos por un ladito, la oreja, la nuca, la otra oreja y vamos descendiendo aquí, primero un brazo, lo escaneamos de una manera lenta pero continua, el otro brazo y luego descendemos por la parte de adelante, el tronco, la pelvis, las piernas hasta llegar a los pies y nos devolvemos por la parte de atrás, sintiendo la parte de atrás del cuerpo, ¿no? Las piernas por detrás, las nalgas, la espalda por detrás y terminamos en la nuca y llegamos hasta la coronilla. Es otra manera muy potente, muy poderosa cuando entras en esta técnica es poderosísima, muy interesante. Hay otra que es más simple, que se va ganando con el tiempo, que es el barrido rápido, ¿no? Sweeping, se lo llama en inglés. Entonces vas atravesando el cuerpo de arriba abajo y de abajo arriba, como si fueran unos rayos X, ¿no? Y esto se puede demorar 5 o 10 segundos muy rápidamente, pero haces un chequeo, ¿no? Cultivo mi atención de una manera simple, ¿no? Efectiva, cotidiana, rápida, y voy fortaleciendo estos músculos de la atención. Mm. A mí me gusta llamarlo en módicas microdosis de atención al día. Esa es una estrategia muy inteligente. Y luego hay otra que también te la quiero dar hoy, vamos a ver si alcanzamos, que se le conoce como el escaneo intuitivo. Es muy útil, es bien profunda y una vez he activado la conciencia del cuerpo con alguno de estos otros escaneos, puedo ponerle zoom, hacerle zoom a diferentes zonas del cuerpo, a diferentes partes del cuerpo muy concretas y dejar que se
presenten, que se muestren todas las micro sensaciones. Como te decía, nosotros tendemos a calificar como molestia o como dolor un universo de sensaciones o de microsensaciones que es riquísimo. Y aquí es donde se juega este cambio en el procesamiento del dolor. Cuando yo aprendo a entrar, no sé, suponte que te duele la rodilla. Cuando aprendes a entrar profundamente en eso que llamas dolor en la rodilla, no sin el miedo, ¿no? Sin el miedo al dolor. Parte del problema con el dolor es el miedo que le tenemos al dolor. Pero la meditación te da esto. Yo puedo entrar a ver lugares incómodos, zonas incómodas en mi cuerpo o en mi mente o en mi mundo emocional. Cuando logro entrar, en este caso en el cuerpo, a la rodilla que me duele y dejar que se abra, que se muestren todas sus microsensaciones, cambia mi percepción inmediatamente, se amplifica. Voy empezando a hilar más fino qué hay ahí dentro, ¿no? Hay una tensión, o quizás hay una palpitación, o quizás hay un calor, o quizás hay un frío, o quizás hay una sensación de jalón, o quizás hay una sensación de corrientazo. Mira, la cantidad de microsensaciones que puedo llegar a experimentar en una zona diminuta de dolor es impresionante. Y eso ya, ahí estoy entrenando interocepción, procesamiento del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos va llevando a una técnica más profunda, más interesante, que se la conoce como el escaneo global, en la que aprendo a sentir todo el cuerpo simultáneamente. Me he dado cuenta que últimamente a los seres humanos nos cuesta llegar aquí, pero es de las técnicas más agradables para meditar, ¿no? Para conciliar el sueño, para entrar en un estado de relajación y atención profunda. Entonces aprendemos, esto va un poquito con el tiempo, trabajando los otros escaneos, llegamos a esta facultad, a desarrollar esta facultad del escaneo global. Entonces, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la meditación en el cuerpo. Ahora vamos a practicar un poquitico para que tengas la herramienta. Luego, en el mismo nivel de importancia, en el mismo nivel de potencia, ¿no? de la meditación en el cuerpo, está lo que me gusta llamar la alquimia de la respiración. La respiración es un link, es el enlace, es el eslabón entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Es como si fuera un interruptor. Muchos estudios hoy lo llaman como un interruptor. Y la alquimia de la respiración, la magia, ¿no? Esa dinámica importantísima de la respiración consciente, consiste en lo siguiente. La respiración es una actividad involuntaria del cuerpo, ¿no? Yo respiro, así esté en coma, yo respiro cuando estoy dormido, yo respiro cuando estoy despierto, yo respiro cuando estoy en actividad. Eso no depende de mi voluntad o de mi no voluntad. Sin embargo, esta actividad involuntaria del cuerpo puede volverse voluntaria. Yo puedo aprender a respirar de manera más larga y más consciente. Yo puedo aprender a movilizar, a mover el bajo abdomen cuando respiro. Aquí te estoy dando una llave de oro, simple, profunda y para el resto de la vida. Acostúmbrate, por favor, a descender al bajo abdomen, a mover el bajo abdomen cuando respiras, cuando inhalas y cuando exhalas. Este simple ejercicio tiene unos efectos poderosísimos. Así de entrada estás estimulando, tonificando el diafragma. Todas las venas, arterias, nervios más importantes del cuerpo pasan por el diafragma. El diafragma, como el psoas, ¿no? Es uno de esos músculos centrales del cuerpo y centrales además a nivel biológico, ¿no? A nivel como geográfico del cuerpo. Y inmediatamente, al aprender a respirar de una manera más larga y profunda, estoy activando la respuesta parasimpática. Necesitamos aprender a retomar el sistema de frenos del cuerpo. Por favor, aprende a disminuir el ritmo de tu respiración y aumentar tu capacidad respiratoria. Entonces, bueno, vuelvo a este punto. Ya vamos con los efectos y con las minucias más técnicas. La respiración es una acción involuntaria del cuerpo que puede volverse voluntaria. Ahí está el link, ¿no? Es una manera como de hackear la respiración consciente, es un modo de hackear mi estrés o hackear mi tendencia a la ansiedad. Las personas que sufren de ataques de ansiedad reportan en unas cantidades impresionantes, ¿no? Con unas cifras estadísticas impresionantes, que la herramienta no farmacológica que más los ayuda con la ansiedad
es la respiración, o sea, el efecto es directo. Mm, Entonces, cuando yo vuelvo consciente o voluntaria esa actividad del cuerpo que es inconsciente o involuntaria, inmediatamente llego al momento presente. Es matemático, ¿no? Es causa-efecto. Inmediatamente entro en este instante más profundamente, expando mi conciencia de este instante, profundizo mi conciencia de este instante. Y si sostengo por algunos segundos o por algunos minutos, ojalá, ¿no? Esta conciencia en la respiración, ¿no? Mi respiración tiende por sí misma a hacerse un poco más larga y profunda y se transforma, ¿no? La generación de la segregación de hormonas del estrés, la actividad de la amígdala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes el link, ¿no? Es el link para hackear el estrés y la ansiedad. Estoy viendo que no, me estoy demorando un poquito, entonces voy a pasarme esto de los electrones y el intercambio gaseoso. Sin embargo, aquí te lo explico un poquito bien. Me interesa ir a los efectos fisiológicos de lo que se conoce como la respiración coherente o la respiración larga y profunda. La respiración coherente, rápidamente. La respiración coherente es uno de los mayores aportes de la ciencia contemporánea a todo este ámbito del bienestar y de la meditación y de los recursos internos para estar bien. La respiración coherente empezó a descubrirse por allá en el 2001 con unos estudios de unos científicos de la Universidad de Pavia, en Italia. Estos científicos se pusieron a hacer experimentos así, yo no me acuerdo ni en qué departamento trabajaban, pero invitaron a algunas personas a rezar el rosario en latín, ¿no? Un grupo de personas rezaba el rosario y otro grupo de personas cantaba ese mantra tibetano que se llama Om Mani Padme Hum. Entonces ellos estaban simplemente midiendo, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con la temperatura corporal mientras estas personas estaban en esta actividad? Y una de las cosas que descubrieron, muy interesantes, la publicaron, es que la respiración tendía a regularse en un ritmo de aproximadamente 6 segundos al inhalar, 6 segundos al exhalar. Bien, 10 años después, unos científicos psiquiatras, médicos psiquiatras de Nueva York, si no estoy mal de la Universidad de Nueva York, tomaron este resultado de la regulación de la respiración y dijeron, listo, vamos a quitarnos los rosarios, a quitarnos los mantras y vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a invitar a las personas, a los grupos y grupo de control, al grupo de estudio, a que respire en este patrón durante algunos minutos. 6 segundos al inhalar, 6 segundos al exhalar. Y empezaron a haber efectos sutiles, pero muy poderosos en el cuerpo. Primero que todo, se regula la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto tiene un efecto directo sobre prácticamente todos los sistemas del cuerpo. O sea, parte de nuestro problema de estrés es que tenemos demasiada variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, aprender a respirar de nuevo, fíjate, es tan simple como aprender a respirar en 5 segundos al inhalar, 5 segundos al exhalar aproximadamente. 5 segundos, 5.5 es el dato exacto. 5.5 segundos al inhalar, 5 puntos, pero es difícil contar 5.5 segundos. Entonces tú aprendes a contabilizar 5 o 6 segundos en la inhalación, 5 o 6 segundos en la exhalación y a las 2 o 3 respiraciones ya empieza a regularse tu frecuencia cardíaca. Y eso inmediatamente disminuye la actividad del eje hipotálamo pituitaria. Inmediatamente, el efecto es directo. Inmediatamente empieza a activarse la respuesta parasimpática, el nervio vago, ¿no? Que es el nervio protagonista del sistema nervioso parasimpático, empieza a resonar, empieza a transmitir información, ¿no? Se empieza a electrificar. Y esto tiene efectos directos sobre la percepción, ¿no? La autoconciencia emocional de los sujetos en el estudio. Se reduce la ansiedad, se reducen los síntomas depresivos, se reduce el estrés percibido y es una técnica que está siendo altamente utilizada en grupos con trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo que es muy potente de la respiración es que a través de esta herramienta aprendemos a regular nuestros estados internos sin la necesidad de intervención cognitiva,
Sí, la terapia cognitivo-conductual es la que está probada como la mejor manera de, ¿no?, ayudarnos con el insomnio, con la ansiedad, con el estrés, con la, etcétera, etcétera. Pero la herramienta de la meditación es como si fuera, es casi que una varita mágica, ¿no? Sin necesidad de tú analizar los aspectos de tu vida que te tienen en ansiedad, puedes hackear la ansiedad directamente, aprendiendo a respirar de manera larga y profunda. Y claro, eso te permite después entrar con mucha mayor finura y con mucha mayor atención en esos aspectos psicológicos, ¿no?, que te están afectando directamente. Em, entonces, mira, a nivel de cerebro, sincroniza los ritmos neuronales en la amígdala, el hipocampo y el córtex prefrontal. Entonces, se la llama respiración coherente porque a medida que se va estabilizando la frecuencia cardíaca, ¿no?, que hay una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, empiezan a trabajar mucho más equilibrada, mucho más sincronizadamente el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y eso le envía señales directas al cerebro y al sistema neuroendocrino. Entonces empieza a regular la segregación de hormonas, disminuye la segregación de hormonas del estrés, se segregan muchísimas más endorfinas y el cerebro mismo empieza a trabajar en lo que se conoce como coherencia cerebral, ¿no? Sincronización cerebral. Cuando esto empieza a ocurrir, ¿no?, cuando se empiezan a sincronizar o entrar en coherencia fisiológica el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema neuroendocrino, digamos, esto redunda en un estado de bienestar directamente perceptible. Yo estoy aquí en este instante altamente atento, pero tranquilo, ¿no? Altamente productivo, productiva, si quieres, pero con una conciencia amplia y receptiva a lo que está ocurriendo, ¿no? Sin sensación de presión, sin sensación de tensión, sin actividad o con la actividad de la amígdala mucho más reducida, ¿no? Y esto tiene, bueno, los efectos psicológicos así directos, ¿no? Hay una mayor regulación emocional, hay una mayor capacidad de atención sostenida y hay una menor tendencia a la reactividad. La respiración, lo que sabemos hoy por algunos experimentos increíbles que están haciendo con operaciones de cerebro abierto, ¿no? Hay un experimento clásico que hicieron hacia el 2021, en el que tuvieron la oportunidad de hacer una operación en el cerebro, el cráneo estaba abierto y la persona estaba consciente. Y uno de los experimentos que hicieron, de los estudios que hicieron fue pedirle al personaje, al paciente, que cambiara el ritmo de su respiración y luego que se hiciera simplemente consciente de la respiración. Y lo que sabemos hoy por hoy es que el ritmo de tu respiración o la conciencia de tu respiración organiza la actividad cerebral. Es muy interesante el loop que se hace, ¿no? Yo decido cambiar el ritmo de la respiración o atender a la respiración y esa respiración consciente reorganiza de nuevo cómo funciona mi cerebro. Es tremendo, muy, muy, muy interesante. Mm, bueno, todo esto son ya como efectos un poquito redundantes. Entonces ya ves las dos puertas grandes de esto que llamamos el mindfulness o la meditación. Aprender a traer mi conciencia a las sensaciones, percepciones, al cuerpo mismo como un todo. Primera puerta grande. Segunda puerta grande, respiración, ¿no? Reaprender a respirar. Como te digo, esto se debería enseñar desde el jardín infantil, ¿no? Se debería retomar en las empresas, deberíamos tener, ¿no?, en los consultorios, en los hospitales, en las calles, ¿no?, lugares dedicados a que la gente pueda detenerse, ¿no?, y respirar, detenerse y atender, detenerse y reconocer lo que está ocurriendo. Eso sería una gran política contra el miedo. Y luego de estos dos puertas grandes, cuerpo y respiración, hay como tres puntos, o se lo llama, técnicamente se llaman anclajes corporales. Hay muchos, pero hay tres que son especialmente potentes. Y esto tiene que ver con que son tres zonas del cuerpo, son como los tres cerebros, y se lo llama los tres cerebros del cuerpo. Son tres zonas del cuerpo que tienen muchas más neuronas que los otros lugares del cuerpo. Son la zona del bajo abdomen, de los intestinos tienen muchas, muchas, muchísimas neuronas. Luego el corazón es como una especie de sistema nervioso independiente del cuerpo. Y por supuesto el cerebro. Entonces, esas zonas equivalen a tres puntos que desde hace mucho, muchísimo tiempo se conoce que son puntos muy adecuados o muy agradables para meditar.
El primero es lo que se suele llamar el punto del ombligo, o el jara, o el dantian, o el navi chakra. Pero es toda esta zona del bajo abdomen, si quieres, yo no sé si estás ahí atendiendo, puedes llevar el dedo pulgar al ombligo y luego juntar los otros deditos al lado del pulgar hacia abajo, ¿no? Y ahí donde queda el meñique, imagínate que puedes entrar 2 o 3 centímetros hacia adentro del cuerpo, ¿no? Di tú, unos 4 centímetros abajo del ombligo, 3 centímetros hacia adentro. Ahí se empieza a sentir lo que se conoce, ¿no? En los linajes meditativos como el punto del ombligo. Entonces, ese es un primer anclaje corporal potente, muy agradable, muy estable. Es una zona en la que se sabe, bueno, revisemos un poquito los efectos fisiológicos, ¿no? Cuando nos cultivamos en meditar o en sentir o en descender a este punto del ombligo, a este anclaje corporal, se llama ombligo, pero en realidad está más abajo del ombligo. Eh, de nuevo, aumenta, no, perdón, se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Discúlpame por este error. Se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, favorece la actividad vagal, el nervio vago, que es el protagonista del sistema nervioso parasimpático, disminuyen los niveles de estrés fisiológico. Igual pasa, fíjate lo que pasaba con la red neuronal por defecto y el pensamiento autorreferencial y la rumiación, se reduce la actividad narrativa y la actividad autorreferencial, ¿no? del cerebro o de la mente. Simplemente por el hecho de tener un anclaje corporal, salgo de mis historias, ¿no? Salgo de mis series de Netflix que no se acaban nunca. Las series de Netflix se acaban, pero esta serie de Netflix no se acaba nunca, ¿no? Muchas veces se pone cada vez más y más y más dramática. Se va aliviando, ¿no? Se va disminuyendo el pensamiento autorreferencial y por ende la rumiación, la ansiedad, la depresión. Mm, Mejora de nuevo la interocepción, es un punto altamente ligado a la conciencia del cuerpo, ¿no? Fortaleces la conciencia corporal, disminuye la rumiación mental y aumenta, como lo veíamos con la respiración, la capacidad de regulación emocional. Regulación emocional sin necesidad de pasar por lo cognitivo, sin necesidad de analizar lo que me está pasando. Desciendo al bajo abdomen y ya soy más capaz si lo cultivo, ¿no? Esto no es de una vez y para siempre. Esto es un cultivo. Eso es lo que es interesante de la meditación, que no es una pastilla, sino un cultivo, ¿no? Esta es la medicina de la meditación es un poquito diferente, es una farmacología diferente, ¿no? No buscamos acciones mecánicas en el cuerpo, sino que entendemos al cuerpo como un proceso vivo, como una planta, ¿no? Como un animal, como una relación. La planta se pone bonita porque yo la riego todos los días, porque yo la cuido, no necesariamente porque le dé pastillas de poner bonitas a las plantas. Entonces, bueno, hace parte de toda esta línea de la medicina más integrativa y más holística y más consciente. Eso es lo que tiene que ver con el punto del ombligo. Vamos a ver, sí, ahorita lo alcanzamos a explorar, este me interesa. Hay otro que es muy potente, clásico en las linajes de meditación, en las tradiciones meditativas, que es el punto del entrecejo. Cuando meditamos en el punto del entrecejo, estamos estimulando directamente los lóbulos prefrontales, el córtex prefrontal. Entonces, estamos alimentando, nutriendo la red ejecutiva del cerebro. Hay una mayor capacidad de control cognitivo, hay una menor influencia o menor injerencia de la red neuronal por defecto. Y mismo efecto, mayor regulación emocional. Eso es lo que nos tiene un poquito en este momento em, fuera de onda, ¿no? Estamos locos, Lucas, como decía Chespirito. Hay una mayor capacidad de metaconciencia, no nos hemos detenido tanto en la metaconciencia, te la introduje al principio, pero esto es fundamental en los procesos de meditación. Ser cada vez más capaz de observar mis pensamientos sin quedar absorbido, absorto en ellos, sin quedar identificado inconscientemente en ellos. Es una capacidad tremendamente importante y es una capacidad altamente superior, ¿no? De nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro, ¿no? Y es uno de los entrenamientos, y yo creería que en este momento, ¿no? Más nos puede dar beneficios. Esto lo saben los yogis, esto lo saben los budistas desde hace más de 2000 años.
Em, y esto, ¿no? Estimulamos las redes de monitoreo atencional, concretamente la corteza prefrontal medial. Hay una mayor integración sensorial, porque no por el hecho de estar meditando aquí en el entrecejo o en la frente, ¿no? No nos estamos yendo del cuerpo, sino curiosamente podemos atender mejor a lo que está ocurriendo en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y podemos discriminar de una manera más precisa lo que estamos percibiendo. Es fantástico, ¿no? El lóbulo prefrontal tiene todo que ver con capacidades sensoriales. Bueno, y esto, activamos circuitos visuales internos, quedamos menos dependientes de de los estímulos de las redes y nos damos cuenta que el mundo en sí mismo tiene mucha maravilla en los estímulos visuales y sensoriales que nos presenta. Por eso hay muchas personas que ven luces aquí o que ven colores. Esos son más bien efectos secundarios. Los linajes más esotéricos dice que son, ¿no? Entradas a otras dimensiones. La ciencia dice, no, ¿cuáles otras dimensiones? Esos son fosfenos y bueno, en fin, puedes ver luces, pasan ese tipo de cosas, pero eso no es tan importante. Lo que es más importante es esto: concentración sostenida, metaconciencia, menor red neuronal por defecto, mayor regulación emocional, mayor integración sensorial. Esto es lo que es muy interesante. Este es un punto muy poderoso y, como te decía, todos estos puntos de los que te estoy hablando son zonas de anclaje magnéticas. Por eso es que nos sirven, porque facilitan el proceso de la meditación. Es mucho más fácil meditar en este punto del entrecejo que meditar observando tus pensamientos, ¿no? Clásica instrucción de un profesor de meditación: observa tus pensamientos. Eso es una locura. Si tú te sientas a observar tus pensamientos, te vuelves loco a los 30 segundos, porque cuando lo estás observando, ya te metes en el pensamiento: ¿será que estoy observando o será que no será que este pensamiento? No, pero espérate, en realidad tengo hambre, ¿no? Te haces un lío y sí, meditar se trata de aprender a observar el pensamiento, pero necesito un punto de apoyo magnético. Estos son los puntos de anclaje: conciencia del cuerpo, conciencia de la respiración, bajo abdomen, punto del entrecejo y por último, este a mí me encanta, ¿no? Me estalla, lo que llamamos el corazón, que en los procesos meditativos equivale más al centro del pecho que al corazón físico, aunque puedes meditar en el corazón físico. Y lo que sabemos hoy por hoy sobre el corazón también es muy potente. Estas son investigaciones recientes de un laboratorio independiente que se llama HeartMath. Puedes entrar ahí, es súper interesante, es muy bello. Pero para ponértelo así resumido y fácil, ¿no? El corazón tiene su propio cerebro, 40.000, esos son un montón, 40.000 neuronas y una red independiente de neurotransmisores, proteínas, células de apoyo. Y lo que es tremendo de este cerebro del corazón es que el cerebro del corazón le transmite más información al cerebro de la cabeza que la que el cerebro de la cabeza le transmite al corazón. O sea, es bastante independiente y bastante autónomo, ¿no? No le gusta que este le diga qué es lo que tiene que hacer. Es más bien un poquito al revés, ¿no? Fíjate que los antiguos, Aristóteles, el mismo Buda, ¿no? Aristóteles decía, la mente reside en el corazón. La mente reside en el corazón. Muy interesante. Mm, emite, aunque tiene menos neuronas, esto también es flipante, emite más actividad electromagnética que el cerebro. El campo electromagnético del corazón es 5.000, ojo, no es 5 veces ni 500 veces, 5, esto no es un error, es 5.000 veces más potente y más intenso que el campo electromagnético del cerebro, ¿no? Es muy bello. Ahorita he visto que hay muchos estudios sobre el campo electromagnético de la Tierra, hay más tormentas solares. Como te has dado cuenta, las auroras boreales se ven desde lugares más al sur, ¿no? En el hemisferio norte. Ha habido unas ciertas, está habiendo cambios, ¿no? Con las tormentas solares y la radiación solar. Hay cambios en el campo electromagnético de la Tierra, que es el que básicamente no deja que nos fritemos, ¿no? Con la luz del sol. Es muy bonito, es muy bello esa analogía que tenemos con el campo electromagnético del cuerpo humano. Esto se mide, hay sensores, ¿no? Hay científicos, debería haber más, pero hay científicos que se dedican a medir los cambios y las dinámicas de nuestro campo electromagnético. Y lo que se sabe es que ciertamente es más saludable, somos más saludables cuando tenemos un campo electromagnético más potente. Y eso, fíjate que tiene que ver
con el corazón. O sea, no es cualquier punto, ¿no? A nivel médico, a un puro nivel fisiológico. No es cualquier cosa, ¿no? Yo puedo activar, se sabe, ¿no? Se sabe, hay estudios muy interesantes que miden, digamos, muestran que cuando aprendo a emitir, a emanar, a cultivar emociones positivas, ¿no? La gratitud, la alegría, la compasión, la ecuanimidad, mi campo electromagnético se fortalece y se amplía y puede medirse hasta a 4 metros de distancia de mi piel, ¿no? De mi cuerpo. Entonces, bueno, para hacerte una síntesis, este, diagrama a mí me sirve mucho, vuelvo a él constantemente. Una, una mente saludable es una mente que se cultiva en ciertos hábitos. O sea, la felicidad no me viene por arte de magia, la felicidad no me viene por ver reels, la felicidad no me viene por etcétera, etcétera. La felicidad, lo que sabe, lo que hoy se llama la ciencia de la felicidad, que está íntimamente ligada a la ciencia de la meditación, te recomiendo las investigaciones del doctor Richard Davidson en Harvard, son increíbles. Tiene muchos TED Talks, ¿no? Tiene muchas informaciones muy interesantes en el canal de YouTube, Richard Davidson. Esto está sacado de ese libro que se llama The Science of Meditation. Necesita una mente saludable, requiere unos cultivos, como la planta, recuerda la planta, requiere unos cultivos. Nuestro estilo de vida tiende a sacarnos de esos cultivos, pero por eso mismo tenemos la oportunidad de hacerlos conscientes, de hacerlos presentes. Primer cultivo, aprender a respirar completo. Cuando aprendo a respirar completo, tiendo o de respirar de manera coherente, invito el estado de coherencia fisiológica, regulo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tiendo a regular la presión arterial, genero más endorfinas en el cerebro y acostumbro a mi organismo a que calma, tranquilo, puedes segregar menos adrenalina y menos cortisol. Oh, claro, la vida necesita adrenalina y cortisol, desde luego, pero no tanta, no tanto miedo en nuestro sistema, no tanto miedo en nuestro torrente sanguíneo y en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y hay un intercambio, otra cosa que no alcanzamos a ver, porque se nos iba mucho tiempo, hay un mayor intercambio mucho más vivo y mucho más rico entre el dióxido de carbono y el oxígeno en la sangre. Cuando yo aprendo a respirar largo y profundo, libero más dióxido de carbono en la sangre con la exhalación y el dióxido de carbono rompe las moléculas del oxígeno, que son moléculas gigantes, inmensas, y cuando se rompen las moléculas de oxígeno, las células son capaces de absorber más oxígeno. Por supuesto que tengo más oxígeno y mucha más, esto se llama excitabilidad electrónica, mucha más energía disponible para la mitocondria de cada célula, simplemente por el hecho de respirar más largo y completo, ¿sabes? Pues por el solo hecho de respirar más largo y más completo, mis mitocondrias tienen más acceso a una mayor cantidad de oxígeno. Entonces, primer hábito para una mente saludable es respirar completo. Segundo hábito para una mente saludable, atención, cualquier técnica de meditación o de mindfulness que pongas en práctica cultiva, nutre, alimenta las redes atencionales. ¿Y eso qué significa? Que hay una mayor integración del lóbulo prefrontal con todas las otras áreas del cerebro, ¿no? Que hay una mayor nutrición de la red ejecutiva o del cerebro ejecutivo. Ya lo hemos visto un montón, no vamos a volver ahí, pero esto tiene el efecto directo de que se desinflama o se desestimula la actividad de la amígdala. Tenemos la amígdala excesivamente inflamada. Entonces, mayor atención, recuerda la danza de la amígdala, a mayor atención, ¿no? Mejor respondo a los desafíos o a las amenazas del medio desde el lóbulo prefrontal, no desde la reactividad de la amígdala y del eje HPA. Em, y bueno, lo que veíamos también no lo habíamos nombrado la corteza postcingulada, pero se reduce la actividad autorreferencial, se reducen las condiciones adictivas. Cuanto más aprendo a atender, menos tiendo a caer en tendencias adictivas.
hay una mayor metaconciencia y una mayor metaconciencia, discúlpame, y una menor habituación. La habituación es otra de las dinámicas cerebrales que es fuerte en este momento. Lo ha sido fuerte todo el tiempo porque es una estrategia evolutiva del cerebro. Y es que yo me acostumbro, ¿no?, a hacer lo mismo todas las veces. Y voy como poniéndole anestesia a mi capacidad de asombro y a mi capacidad de sorpresa y a mi capacidad de creatividad, ¿no? Y a mi capacidad de sentirme más vivo, más viva. Eso se llama la habituación. Me habitúo a los mismos pasos todos los días. Y esto me vuelve de alguna manera, hombre, sordo, ¿no? Es como si estuviera debajo del agua o debajo de una capa de algodón. La vida pierde sal y pimienta. Entonces, la meditación o la práctica de la atención consciente eh, disuelve, ¿no?, o sana esa tendencia a la habituación y me pone en contacto con la frescura de la vida, ¿no? La vida está fresca, ¿no? Estamos atravesando unos tiempos altamente inciertos, muy interesantes, muy raros, muy locos, y vale la pena deshabituarnos un poquito más. Estamos excesivamente habituados. Y el tercer hábito al que vale la pena que se acostumbre o en el que entremos profundamente cuando entramos en estos caminos de la meditación o de la conciencia profunda es la capacidad de generar emociones positivas. Esto tiene todo que ver con el centro del corazón, ¿no? Emociones positivas. Empatía, ¿no? Compasión, gratitud, amor, ¿no? Amistad, etcétera, paciencia, etcétera, 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 etcétera. Esto no es yo siempre digo, esto no es blanda autoayuda. Esto es uno de los actos más inteligentes que nos podemos regalar a nivel del cerebro. Si yo me acostumbro a generar emociones positivas, si me acostumbro a evitar emociones positivas, reduzco los síntomas de depresión, la preocupación crónica, la rumiación, la autorreferencialidad. Directo, esto está directamente relacionado. Y la capacidad de generar emociones positivas está íntimamente ligada a la actividad de los circuitos de atención. Fíjate, atención y emociones positivas. Estas tres en realidad son un sistema, ¿no? Respiración, atención y emociones positivas. Pero inmediatamente empiezo a regular, empiezo a nutrir, ¿no? A estimular los circuitos de atención del cerebro, ¿no? Hay una hay una mejor gestión del estrés. Yo no gestiono mejor el estrés cuando estoy en miedo, obvio, ¿no? Yo gestiono mejor el estrés cuando me cultivo en la paciencia, cuando me cultivo en la gratitud, ¿no? Cuando me cultivo, ¿no?, en la ecuanimidad. Con el tiempo, tiendo a generar más ondas gamma, que son unas de las ondas más interesantes que genera nuestro cerebro y que dan cuenta de que hay una gran sincronía, de que hay una muy buena sincronización en todas las zonas del cerebro. Las ondas gamma son esas ondas que se generan cuando estamos en estado de fascinación, ¿no? Como cuando los atletas están en eso que se llama la zona, ¿no? Esos son ondas gamma. Cuando estás leyendo un libro, ojalá sigas leyendo libros, ¿no? Cuando estás leyendo un libro y te encarretas y entras en estado de fascinación y se te pierde la noción del tiempo, ahí muy probablemente tu cerebro está generando ondas gamma. Pues la meditación continua y especialmente la meditación en las emociones positivas, esto se ha medido con los lamas tibetanos, nos entrena en la generación de ondas gamma. Usualmente generamos muy pocas ondas gamma y de manera muy esporádica y muy poquito, pero tenemos la capacidad de entrenarnos en que ese estado de insight y ese estado de alta sincronía, en que podamos acceder a ese estado de una manera consistente, ¿no? Y consciente una y otra vez. Bueno, eso es así como en términos generales, son las 12:15, entonces te propongo que entremos en las herramientas. Voy a quitar la presentación y entremos un ratito en las herramientas para que quedes con las herramientas. Entonces, vamos primero a un breve. Vamos a empezar por la respiración. Vamos a empezar por la respiración coherente. Entonces, te invito a que lleves la mano al bajo abdomen, ¿no? Aquí te muestro el bajo abdomen. Aquí está mi ombligo. Bajo abdomen es lo que está debajo del ombligo, valga la aclaración, ¿no? Un poquito más abajo del ombligo.
Lleva una manito y por favor, si estás recostado, recostada ahí en la parte, en el espaldar de la silla, salte del espaldar de la silla, ¿no? Brota de las profundidades y enraízate en los isquiones. Los isquiones son los huesitos de las nalgas. Todos, la gran mayoría de los seres humanos tenemos un isquión en la nalga izquierda y un isquión en la nalga derecha. Entonces yo siempre digo, tócate los isquiones, a ver si todavía están ahí, ¿no? Reconoce que todavía estén ahí. Y los isquiones, ubícalos como dos paticas, más bien hacia la parte de adelante de la silla, ¿no? Ahí un isquión, otro isquión, eso. Son como dos paticas de un trípode. Las plantas de los pies están bien puestas en la tierra. Evita, en este momento, recostarte en el espaldar de la silla. Y por favor, cierra los ojos. Lleva la manito al bajo abdomen y déjate expandir el bajo abdomen cuando inhalas y contraer ligeramente el bajo abdomen cuando exhalas. Al inhalar se expande ligeramente, al exhalar se contrae. Simplemente, la otra mano descansa sobre la pierna, ¿no? Los hombros están bien relajados. Toda tu atención va a ese movimiento del bajo abdomen. Aquí no solamente estás practicando respiración, sino punto del ombligo. Y voy a contar para ti los segundos para enseñarte a entrar en respiración coherente. Vamos a empezar inhalando en 3 segundos, exhalando en 4 segundos. Pero lo importante es que mantengas la sensación en el bajo abdomen. Al inhalar se expande, al exhalar se contrae. Inhala, exhala y empezamos. Inhala 1, 2, 3. Exhala 1, 2, 3. 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 Continúa tú mismo. Y vamos a aumentar, a prolongar mejor a 4 segundos. Vamos a inhalar en 4 segundos, exhalar en 4 segundos. Empezamos. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Continúa. Y vamos a aumentar ahora el ritmo a 5. Yo te lo voy a indicar, yo te voy a acompañar, pero 5. 5 segundos al inhalar, 5 segundos al exhalar. Eso es respiración coherente. Exhala completo. Empezamos. Inhala 1, 2, 3, 4, 5. Exhala 1, 2, 3, 4, 5. Inhala 1, 2, 3, 4, 5. Exhala 1, 2, 3, 4, 5. Inhala 1, 2, 3, 4, 5. Exhala 1, 2, 3, 4, 5. Inhala 1, 2, 3, 4, 5. Exhala 1, 2, 3, 4, 5. Inhala 1, 2, 3, 4, 5. Exhala 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. Exhala. Inhala.
Exhala. Continúa tú misma, tú mismo. No decaigas en la postura si sientes que te estás contrayendo o encorvando. Corrige, crece dulcemente con la columna. Continúa tú misma, tú mismo, algunos segundos, instantes. Date cuenta, reconoce que al cuerpo le gusta respirar en este patrón. No es un patrón exótico, no es incómodo. Al cuerpo le gusta entrar en este patrón de respiración. Muy bien. Cuando quieras, cuando esté bien para ti, abre los ojos. Ahí tienes la herramienta respiración coherente. Ahora, decíamos, ¿no? Las puertas grandes de entrada son la respiración y la conciencia del cuerpo. Entonces vamos a hacer en los siguientes minutos un breve escaneo secuencial. Simple, es posible que ya lo hayas hecho alguna vez, pero lo que es interesante es que una vez tienes la herramienta de la respiración, el escaneo se vuelve mucho más orgánico y mucho más profundo. Entonces, ahí como estás, de nuevo, te pido que por unos minuticos no te recuestes en el espaldar, siente de nuevo los isquiones, ¿no? Bien apoyados en el asiento, en el apoyo. Siente las plantas de los pies bien puestas en la tierra y vuelve a la sensación de la respiración coherente. No necesitas contar, simplemente así sea inexacta, no importa. Vuelve a la sensación de mover el bajo abdomen, ¿no? Como a ese oleaje natural de la respiración. Y por favor, lleva tu conciencia a los pies. Viaja, ¿no? Con tu mente a las plantas de los pies, a los huesecillos de los pies, a la sangre en los pies, a los músculos de los pies, a los tendones, a la piel, desde luego, de los pies. Puedes imaginar que a medida que respiras siendo consciente de los pies, como que se pone a vibrar, ¿no? La materia interna del pie, como si se encendiera, como si se activara la electricidad interna del pie, de los pies. Bien, déjalos encendidos y asciende a las pantorrillas, desde los tobillos hasta las rodillas. Imagina o siente el hueso, ¿no? La carne, la sangre, las fascias, la piel, y siente o imagina que puedes activar, ¿no? Como poner a resonar, a vibrar esa materia interna de las pantorrillas. Y déjala encendida y asciende ahora a la zona de los muslos, desde las rodillas hasta la articulación de las caderas. Mismo juego. Siente el músculo de los muslos, los músculos, las fascias, los tendones, el hueso, o los huesos mejor, el hueso, la piel,
y la vas dejando encendida, ¿no? Como resonante, vibrante. Es una sensación agradable. Y asciende ahora, por favor, a toda la zona de la pelvis, de las nalgas, ¿no? De toda esa zona compleja, el bajo abdomen incluido. Es una zona muy energética donde circula mucha información, sangre, ¿no? Articulaciones, procesos químicos, metabólicos, hormonas. Siente los órganos internos. Siente los pliegues internos del bajo abdomen, del útero. Siente el apoyo de los isquiones, las vértebras lumbares, la sangre, la piel. Y deja esa área como encendida, como resonando, vibrando. Y asciende ahora a la zona superior del tronco, del torso, las vértebras dorsales. Imagínalas, siéntelas. Los omóplatos, las costillas, los pulmones, el diafragma, el corazón, desde luego, el esternón. Siente la piel también, desde luego. Y va quedando también esa área encendida, vibrante, resonante. Siente ahora los brazos, desde los hombros hasta las muñecas, el hueso, el músculo, el tendón, la sangre, la piel. Y respira ahí, ¿no? Enciende, activa, imagina con el cuerpo. Y siente ahora las manos, las palmas, los dorsos, las articulaciones de los deditos de las manos, las yemas de los dedos, las uñas, la piel. Muy bien. Y asciende ahora al cráneo, el cuello y la nuca y el cráneo. Siente el cuello, la garganta, la lengua, la raíz de la lengua, la base del cráneo, el cuero cabelludo. Y siente ahora el rostro, la frente, las sienes, los pómulos, las mejillas, los labios, la nariz, los párpados. Desde la garganta, el cuero cabelludo y todo el rostro queda activo, vibrante, mientras respiras, largo, ligero. Los ojos, siéntelos por favor grandes, esféricos, pesados. Esa es la manera de relajar los ojos. Grandes, esféricos y pesados, como globos que se inflan. Y a través de los ojos, imagina o experimenta el nervio óptico, los nervios ópticos detrás de los ojos, hacia el cerebro. Siente el cerebro, lóbulo prefrontal, el sistema límbico, el cerebro profundo, el tálamo, el hipotálamo.
el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Respira mientras lo experimentas. Y déjate sentir ahora todo el cuerpo, ¿no? Como resonando, como vibrando. Muy bien. Ahí tienes un escaneo secuencial, tranquilo, nos demoramos como unos 7 minuticos. Nos tomamos un tiempo, más o menos, bueno, lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más rápido. Pero bueno, veo que, bueno, por un lado son las 12:30. No sé si quieran que abramos a preguntas o aprovechamos este tiempo. Apenas llevamos dos técnicas. Podemos también hacer otra, o sea, el punto del entrecejo o el corazón o el que quieras. Aquí tienes las dos puertas grandes. Pero bueno, como quieran, aquí estoy. Nos has No, dejado tan relajadas. ay, sí. De verdad, qué Eh, bueno. Me encanta. yo creo que podemos hacer una cortiquitica del entrecejo, que es Eso muy tenía. fácil, o sea, pues dentro de lo... Sí, y lanzar... Sí, y nos quedarían 20 minutos para discusión. A las 2 en punto tenemos que cerrar. ¿Te parece, Almudena? Parece perfecto. Listo. listo. Dale, Rodri. Aquí hay una pregunta, creo que es importante, es bien relevante Sí. sobre la práctica. Sobre la La, excel- exhalación. la exhalación es importante que sea por la nariz y por la boca, por la nariz, mejor, por la nariz mejor. Últimamente como estamos mucho más fit, ¿no? Haciendo fitness y resistencias y cosas, se nos indica mucho la exhalación por la boca porque la respiración está un poco más exigida en cuando haces ejercicio, ¿no? Pero en la meditación yo siempre indico, hay algunas técnicas, muy pocas que se indican por la boca. La nariz. La nariz está hecha para respirar, ¿no? La nariz tiene una cantidad de filtros, la nariz, el recorrido mismo que hace el aire por la nariz es importante. Entonces, claro, por la boca exhalarías más rápido, ¿no? Claro que podría restringir la exhalación, pero la nariz es perfecta, es un diseño perfecto. Entonces, la exhalación, fíjate, con el tiempo te vas a ir dando cuenta que la exhalación tiende a ser un poco más larga que la inhalación. Ahí tienes también un truco para activar, por ejemplo, el sistema parasimpático cuando camines, ¿no? Puedes hacer la exhalación. Yo siempre cuando voy por el café, ¿no? Inhalo y doy 2 pasos mientras inhalo y cuando exhalo doy 3 pasos. Inhalo 2 pasos, exhalo 3 pasos, inhalo 2 pasos. Y así voy invitando, retonificando la exhalación. Y hay otra pregunta. Vamos con unas preguntas cortiquitas y hacemos una última meditación. Quisiera saber qué libros, aplicaciones o páginas web. Sí, perfecto. Te tengo algunos. Déjame, te los doy al final. Hay un par de libros que no tengo aquí, hay otros que sí. Pero entonces te invito a que hagamos esta otra técnica en el entrecejo que es muy simple, muy magnética. Em, Parte del problema que tenemos últimamente yo veo que tenemos, yo mismo me lo percibo, ¿no? Los ojos están muy cansados, excesivamente cansados. Tenemos una gran necesidad de aprender a relajar los ojos. Entonces te da un truco en este escaneo secuencial, ¿no? Los ojos, bueno, está esto ¿no? De lo que se llama el yoga ocular, de llevarte calorcito a los ojos, eso es muy rico, siempre y cuando nos vayamos acostumbrando a que los ojos se pueden sentir más grandes, ¿no? Más esféricos y más pesados. Yo tengo una amiga española que es una gran maestra de esto y ella siempre utiliza una pelotica de estas pelotitas para el estrés, ¿no? Para el estrés, pues, expichan y luego y entonces ella, para sus talleres pide las pelotitas, puedes hacer este ejercicio, ¿no? Las exprimes con las manos y luego, mientras abres las manos aquí a la altura de los ojos, sientes la relajación del globo ocular. Y realmente la musculatura del globo ocular es muy sutil, ¿no? Es muy interesante. El ojo tú lo puedes espichar, ¿no? O lo puedes alargar, el ojo responde a la musculatura. Entonces somos capaces de volver a relajar los ojos. Ahora, la otra manera de relajar los ojos es aprendiendo a descansar la mirada en el entrecejo. Y el entrecejo es un punto magnético porque los ojos evolucionaron para mirar de lejos, ¿no? Cuando éramos cazadores recolectores, mirábamos en las estepas africanas, nos subíamos a los árboles o a las colinas y nos servía mucho mirar de lejos para ver dónde estaba la presa, ¿no? Entonces los ojos, por eso es que nos sentimos descansados
cuando llegas al mar, ¿no? Y miras el horizonte profundo, profundo, o cuando subes la montaña y miras el atardecer, dices, ah, qué descanso, ¿no? Hasta claro, porque tus ojos están encajados, ¿no? La musculatura está encajada para mirar de lejos. Ahí descansan los ojos. Y el problema es que las pantallas son cada vez más, cada vez las tenemos más hacia el frente, ¿no? Y cuando no son las pantallas, pues es el watch. Y cuando no es el watch, pues son ahora las gafas. Entonces, estamos presionando, fíjate que ahora pasamos mucho más tiempo aquí entre cuatro paredes. Eso ya de por sí presiona el ojo desde hace varios siglos, pero ahora lo estamos hiperpresionando y eso eso hace parte del estrés que llevamos en nuestro sistema nervioso de manera inconsciente. Entonces, muy importante, muy benéfico aprender a relajar los ojos. Hay dos trucos para aprender a meditar en el entrecejo. Primero, estira por favor cualquiera de los, si eres diestra, el derecho, si eres zurda, el izquierdo, y así, ¿no? Pulgar arriba, justo frente a tus ojos, justo frente a tus ojos. Y ahí miras la uña, mira la uña, mira la uña, mira la uña, y ahora vas a seguir mirando la uña, pero con los ojos cerrados. Cierra los ojos y sigue mirando la uña, sigue mirando la uña. Ahí. Ahí sientes como que los ojos, fíjate, se encajan, hay algo que se encaja en la mirada y es un encaje muy agradable. Ya cuando quieras puedes abrir los ojos, ¿no? Ese es un primer y relajar el brazo. Ese es un primer tip, ¿no? Un primer truco para encontrar el punto del entrecejo. El punto del entrecejo es un punto magnético. No necesitas forzar la mirada, no necesitas torcer los ojos, ni echarlos para arriba, ni visquearte, ni nada por el estilo. Los ojos descansan ahí. Entonces ese es el indicador. Y hay otro indicador, hay otro tip que también es muy agradable, que es este, ¿no? Llevar la manito, la palma de la mano, cerca de la frente, pero sin tocarla. Si quieres experimenta, sin tocarla. Llega un punto en el que está cerquita la mano de la frente y sientes el calorcito, ¿no? Sientes el calor. Y ahí simplemente dejas que la mirada descanse en ese calorcito. Es muy agradable. Ahí la mirada descansa. Ahí también encuentras el llamado punto del entrecejo. Eso es. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entra en tu postura, de nuevo, los isquiones, ¿no? Yo siempre reviso que los isquiones sigan ahí. Revisas que los isquiones sigan ahí si quieres. Déjate erguir la columna de una manera tranquila. Cuando los isquiones están bien apoyados, es el truco de la postura, cuando los isquiones están bien apoyados, tu cadera, tu pelvis entra en retroversión y la columna tiende a entrar en su curvatura natural. La columna tiene una curvatura natural muy agradable. Entonces, así como no necesito forzar la mirada, tampoco necesito forzar la postura. Simplemente encuentro el apoyo en los isquiones. Descanso, relajo los hombros un poquito atrás y abajo, hombros lejos de las orejas. Fíjate que tiende a abrirse el centro del pecho y hay más espacio para que el bajo abdomen no se mueva con la respiración. Entonces ahí, ¿cómo estás? Te invito a que cierres los ojos, por favor. Y vas a imaginar, vamos a hacerlo ordenadamente, va a ser cortica, pero va a ser ordenada. Que al inhalar asciende como savia de la tierra desde la base de la columna hasta el entrecejo. Y al exhalar es como si pudieras exhalar por el punto del entrecejo. Inhala, expande el bajo abdomen y siente que asciende, ¿no? Electricidad, electrones a lo largo de la columna hasta el entrecejo. Y al exhalar siente o imagina como si se abriera un agujero por el entrecejo y pudieras exhalar suavemente por ahí. Y continúa con ese juego algunos instantes. Deja que la respiración sea larga, profunda. Inhala y asciende la energía, si quieres, desde la base hasta el entrecejo. Exhala como si exhalaras por el entrecejo. Continúa. Eso. Y ahora, por favor, quédate en el entrecejo. Descansa la mirada ahí e imagina, siente, experimenta. Es un experimento mental. Como si pudieras inhalar y exhalar
a través del entrecejo, a través del punto del entrecejo, como si se abriera una puerta. Al inhalar se ensancha, ¿no? Al exhalar se sigue ensanchando. La mirada descansa más profunda ahí. Puedes sentir como una cosquilla, a veces se siente como una cosquilla en el entrecejo. Y sigue sintiendo eso, que inhalas y exhalas a través de la puerta del entrecejo. Date cuenta que se va estableciendo es como un flujo magnético de atención y de energía, como una corriente. Obviamente hay pensamientos, percepciones, sensaciones, pero cada vez se va como aclarando más, se va volviendo más nítida esa sensación de flujo magnético, flujo eléctrico. Mientras respiras de manera coherente o de manera larga y ligera, moviendo el bajo abdomen, cada vez que brota una distracción y te das cuenta, ¿no? Te felicitas porque te diste cuenta y vuelves al entrecejo y profundizas en el entrecejo. Relaja la mirada y observa profundamente. Observa con amplitud, ¿no? Con hondura. Simplemente atiende y descansa la mente en el entrecejo. Muy bien. Cuando quieras, cuando esté bien para ti, abre los ojos cuando quieras. Ahí tienes el abrebocas, ¿no? Pero está la técnica, ¿no? Estos son técnicas tomadas de instrucciones de meditación, de libros clásicos de meditación. Esto lo que invita es a que se te facilite, ¿no? Almudena, tú me hablabas al principio que, claro, cuesta, no es lo que te decía, ¿no? Cuando te dicen medita, es como siéntate y mira tus pensamientos. Y esa es la instrucción más difícil y más absurda que te pueden dar, ¿no? Entonces hay dispositivos, ¿no? Hay llaves que te lo facilitan muchísimo. Entonces, esta es una, ¿no? Al inhalar, siento que asciende electricidad, al exhalar, siento que sale por el entrecejo. Inhalo, asciende, exhalar. Y luego me quedo aquí en el entrecejo y ahí se va sintiendo, ¿no? Inhalo por el entrecejo, exhalo por el entrecejo y se va como activando esa sensación de flujo magnético. Yo estoy seguro que se activan redes en el lóbulo prefrontal full, ¿no? Pero la sensación que se experimenta es muy agradable, es como un magnetismo, ¿no? Como una cosquilla. Y esa, a medida que me voy quedando ahí, ¿no? Y que voy viendo que sigo pensando, pero sigue este magnetismo y puedo volver a este magnetismo, ¿no? Luego me sale un dolorcito. Cuando uno se sienta a meditar por alguna razón extraña del cosmos, ¿no? Siempre se pica la punta de la nariz, pero solo cuando te sientas a meditar el resto del día, jamás te pica la punta de la nariz. Entonces, en ese momento, te va a picar la punta de la nariz, te va a doler la L3, te va a doler, yo qué sé, ¿no? Eh, Eso aprendes a observarlo desde aquí. Ahí se va nutriendo, ¿no? Se va entrenando la metacognición o la metaconciencia, o lo que llamamos la conciencia testigo, ¿no? Yo voy aprendiendo a observar lo que brota y lo que emerge como si lo mirara desde aquí, desde el punto del entrecejo. Y cada vez me voy dando cuenta que puedo profundizar, no dejo de pensar,
Yo no dejo de sentir, no dejo de percibir, ¿no? Los carros no dejan de sonar en la calle, la música no deja de sonar en el vecino, pero yo puedo asumir, ¿no? Es todas esas percepciones, todos esos contenidos, ¿no? Externos, internos, estímulos, desde un campo más amplio, ¿no? Y este punto es un punto que abre esa puerta, ¿no? A esa amplitud, a esa metacognición. Entonces, bueno, tienes el abrebocas, este es muy potente. Tienes tres, quedaste con tres. Es una buena, ¿no? Respiración coherente, fundamental. Siempre puedes volver a la respiración coherente. La segunda, escaneo corporal secuencial. Luego hay otros, ahí te lo dejé en la listica en la presentación para que los explores. Y en el entrecejo. Ahí está. Entonces, aquí hay unas preguntas. No sé si las leo yo. Sí. Bueno, la primera que nos han hecho es la de si el Botox en tercio superior, como entrecejo, párpados, frente, puede afectar a estas técnicas de relajación del entrecejo. Uf, buena pregunta. No tengo ni idea. Yo lo siento, tengo entendido que Botox afecta básicamente pues los tejidos de la piel, ¿no? La epidermis o la dermis. Em, Es- pero fíjate Sí, pero, que, dime. perdona, sigue. No, no, no. Sigue tú. No, que había estudios que Relaja el músculo. al no poder hacer el movimiento influye en la amígdala directamente. Pero fíjate que el Botox no, hasta donde yo sé, no, ahí ya se me sale del expertise, ¿no? El punto del entrecejo no tiene que ver tanto con la piel, sino tiene que ver más con el ojo mismo, con los ojos, ¿no? Y con los nervios ópticos y con el sistema nervioso ligado a la mirada. Yo te diría que no tiene por qué afectarte una meditación en el entrecejo. Posiblemente haya otro tipo de sensaciones o broten otro tipo de yo no sé cómo el Botox afecta al sistema nervioso en la dermis, no tengo idea, pero en principio te diría no, el punto del entrecejo y lo que te diría no sé, la ciencia del yoga, ¿no? El arte del yoga, es que es un punto energético, ¿no? Es otra dimensión de nuestra experiencia física y se empieza a activar también la glándula pituitaria. Cuando tú empiezas a meditar profundamente en el entrecejo, no es solo cuestión del lóbulo prefrontal, que es cerebro, sino también la glándula pituitaria, ¿no? La glándula maestra. Entonces, yo te diría que no tiene por qué afectar, en principio. Nos aclaran que el Botox influye en el músculo, o sea, al final lo que paraliza es el movimiento. Es verdad que Sí, también afecta a la piel, porque la piel se ve más lisa, afecta a las glándulas, y lo que se han visto en estudios es que puede afectar al no poderte enfadar, ¿no? Esto de de las expresiones, pues ok. tu cerebro interpreta que estás menos enfadado, pero eso no Ah, tiene nada que ver con la meditación que tú nos has contado, o sea que... puede Uy. tener que ver, ya si lo dices, ¿no? Ya sí, no sé, ya si te bueno, te afecta el músculo, pero el de aquí, ¿no? No creo que te afecte el músculo de los músculos oculares. Donde Entonces lo puede haber pinches. algún... mm, Se Fíjate que pincha cuando en el meditamos entrecejo, pero se puede poner también aquí, en patas de gallo, Ok. pero no en músculos oculares, a no ser que sean oftalmólogos tratando el estrabismo. Ok, exacto. Entonces, como no es tan, digamos, cuando meditas en el entrecejo, no frunces el ceño, ¿no? Esto obviamente te hace una presión que es la que no quieres. El entrecejo, cuando meditas en el entrecejo, la frente tiende a relajarse, ¿no? Tiende a relajarse. Entonces, puede ser que afecte algunas sensaciones secundarias de la meditación, pero la meditación misma no tendría por qué afectar. Voy a Con investigar si me parece. mi sentido común, yo no creo que haya estudio, yo nunca, mi sentido común diría que incluso podría ayudar porque no le permite a uno fruncir el ceño, sino que va a estar en estado de relajación. Me llamó muchísimo la atención, es un mini paréntesis lo que dijiste, pues, de que del punto del entrecejo que relaja porque nosotros naturalmente queremos mirar en la distancia y todo, y ahorita estamos pues muy estrechos, nuestro mundo se ha reducido. Y esto, en estos días leía que para los niños es una cosa impresionante porque los niños de hoy en día, si están muy encerraditos con sus tabletas o sus cosas, les desarrollan miopía. Los niños hoy en día no están afuera en los exteriores tan frecuentemente y uno
necesita estar en exterior para enfocar en la distancia. Entonces, si alguno de aquí tiene pacientes pediátricos o tiene niños pequeños a su alrededor, es muy importante que estén afuera, mirando en la distancia. Así es. Niños y grandes, pero sí, los niños. Cuidado con los niños De y con hecho, los es una de jóvenes. las, sí, es una de las causas por las que la miopía ha aumentado tanto. Y yo creo que era lo que se refería Rodrigo con la española, que hay un curso que como de para ejercitar los ojos y la musculatura para poder relajarlos y ver mejor. Porque Sí, sí, muchas de nuestras patologías oculares hoy en día están asociadas a nuestro estilo de vida. sí, los psicólogos, los psiquiatras y los oftalmólogos están a full, a full. Le preguntaba a mi oftalmólogo hace poquito y me decía, sí, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Los ojos los tenemos, como decimos aquí en Colombia, paila, mal. ¿Mm? Aquí hay otra pregunta. ¿Tiempo sugerido para iniciar a meditar? Muy buena pregunta. Cuando estás empezando, cuando quieres empezar a relacionarte con estas prácticas, ¿no? Con estas tecnologías internas, como decía Foucault, eh, mm, es mucho más recomendable varias sentadas cortas al día. Di tú 5 minutos por la mañana, 5 minutos hacia el mediodía, 5 minutos en la tarde. Así es como aprende mejor el cerebro, por repeticiones cortas, pero constantes. Si quieres sentarte a meditar 45 minutos, ni siquiera los 20 minutos, puede ser un infierno porque además no estás acostumbrada a la postura. A una cierta altura vas a querer sentarte en tu cojín de meditación, ¿no? Aunque meditar en una silla es igualmente digno, igualmente válido que meditar en posición de loto. Es lo mismo, ¿no? Porque la columna, se trata de que la columna esté erguida, ¿no? Y de que aprendas también a relajarte en postura erguida. Pero para empezar es mucho más estratégico, es mucho más inteligente, sentadas cortas de tú, 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la noche. Y te vas a ir dando cuenta que con el tiempo de la meditación se estira, ¿no? Se alarga. Tú misma lo vas encontrando más agradable y más interesante, y él mismo se va estirando poquito a poco. Entonces esos 5 minutos en una semana, 2 semanas se te convierten en 10. Y a las 3 semanas ya puedes dar unas sentadas de 15 a 20 minutos que ya son unas sentadas más profundas en las que empiezas a ver otro tipo de efectos, ¿no? Otro tipo de frutos de la meditación. Cuando, Sí, no, cuando hablabas de meditación y que puede ser muy similar al mindfulness, una estrategia que uno puede usar con uno mismo, con los pacientes que estamos apenas empezando o la gente que nunca ha hecho nada es, miren, yo le estoy formulando una rutina de skincare. Esté presente correcto. durante sus autocuidados. Si es la hora Mm, de lavarse la mm, cara, esté presente, no como pensando en todo lo que mm, tiene que hacer en el día, sino en mm, ese momento disfrute el minuto ujú. de aplicarse la cremita, de aplicarse el bloqueador Correcto. solar, de vestirse, decir, este es mi 2 minutos míos, íntimos, conmigo Hay misma. una, hay una, Hay una técnica muy clásica de lo que se llama mindfulness, ¿no? Que es vuelve a los sentidos. Caramba, ¿qué está sonando? ¿No? ¿Qué estás sintiendo a nivel, ¿no? Táctil? ¿Cuáles son los colores que te estás rodeando? Entonces, eso es como un truco cotidiano, ¿no? Vuelve a los sentidos. Y justamente en una rutina de skincare, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se siente la crema, ¿no? ¿Cómo se siente el toque de los dedos con la piel? ¿Cuál es la temperatura del agua? Volver a las sensaciones es una gran puerta clásica, además, clásica para entrenar la atención básica. Aquí les puse un artículo para los que quieren buscar referencias y los que dicen yo quiero la medicina basada en la evidencia. Ahí hay varias referencias de lo que es las conexiones mente-cuerpo, lo poderosa, y que en el transcurso del tiempo, lo que nos decía Rodrigo, cómo las prácticas de mindfulness mejoran la neuroplasticidad. Entonces ahí pueden encontrar referencias en eso. Te estoy poniendo Ah, otras. Esta meditation es de Davidson y de otro autor que es este psicólogo. Bueno, te estoy poniendo unas referencias que son muy interesantes y cuando las buscas ahí en Amazon, en los buscadores de libros, esas te van a llevar a otras. Este libro, The Science of Meditation, es maravilloso.
Tengo entendido que esta literatura está evolucionando constantemente. Yo creo que hay más. Ahora, este Science of Meditation tiene ya unos añitos, no está a la vanguardia, pero tiene las bases y las bases de la investigación y los frutos estos, digamos, más evidentes. Y este libro que ha circulado mucho en los últimos años, desde pandemia, es muy interesante porque está muy bien escrito. Este señor James Nestor es un periodista, escribe muy bien y él mismo se pone como conejillo de Indias. Entonces hacen cuanta experimentos, bueno, sé, respirar por la boca durante 3 días seguidos y luego se miden todos los efectos que eso tiene y son impresionantes. Entonces este libro Respira de James Nestor es una gran fuente, es una fuente muy interesante, muy divertida, ¿no? Te recomendaría esos dos. Yo tengo mi librito que lo consigues por Amazon, si quieres entrar un poquito más en las técnicas y en el proceso meditativo. Tiene mucho de ciencia porque, como yo te decía, yo soy nerdo, pero está este librito que se llama Meditar, la música de la conciencia. Está escrito con harto cariño, con harta cuidado, con harto esmero y lo consigues en Amazon. Entonces también, si quieres, ahí está. Esos son libros te dan ganas de meditar, pero también tienen una patica bien puesta en la evidencia, ¿no? En la evidencia actual. No sé qué Algo otras que me preguntas. encantó Sí. de tu conferencia, ay, perdona, Almudena. No, no, nada, sigue. No, yo creo que una de las partes más poderosas, y si alguien tiene la oportunidad de volver a repasar ese pedacito, es la imagen del ojito mirando con las onditas y tratar uno de salirse de uno mismo y tratar de mirar las cosas con una perspectiva. Y eso es muy poderoso para los pacientes también, sobre todo nosotros que vemos tantos pacientes con condiciones que impactan la salud mental, que los afecta o enfermedades crónicas. Entonces, cuando nosotros salimos, reconocemos, le podemos enseñar eso a los pacientes. De pronto el paciente dice, estoy enfermo y más que estoy enfermo es que soy una persona enferma. Entonces, tratar de decirle, mira todo desde afuera, estás viviendo una situación que te está pues haciendo sentir enfermo, pero no eres una persona enferma. Entonces, cuando uno logramos pues saber que las emociones siguen allí, pero que no ocupan pues como todo lo que somos, toda nuestra identidad, eso es algo poderoso y para nosotros también, saber que nosotros no somos sufrimiento, sino que tenemos situaciones que a veces nos hacen sufrir, pero eso me parece a mí muy poderoso. Esa es la medicina No, y la y que meditación, que tú puedes empezar uy, perdóname, te interrumpí. Entonces, hilar no, más nada. fino en el hecho mismo, en el dolor. Espérate, entra en el dolor, esa no la alcanzamos a hacer, pero bueno, te la puedo compartir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar? ¿Cuáles son las microsensaciones? ¿No? Y eso cambia tu perspectiva y de alguna manera disuelve o descansa toda esa sobreinterpretación emocional que genera un estrés de más y que no ayuda con la condición concreta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En el hecho, ¿no? Es muy científico, ¿no? En el factum, en el hecho mismo. Perdona que Claro, te sí, interrumpí. es lo que iba a decir, que ya tenemos mucha evidencia científica. Antes parecía que la meditación era algo y ahora tenemos evidencia de que mejora muchísimas enfermedades inflamatorias por todo lo que tú has expuesto en tu charla, que está clarísimo, ¿no? Entonces, también eso, algunos pacientes que necesitan la evidencia, la ciencia, ¿no? Pues ya tenemos mucha ciencia de cómo mejora y cómo mejoran los parámetros analíticos en la psoriasis, y sin hacer ninguna otra intervención, simplemente poniendo a pacientes con diversas técnicas, hemos hablado de la meditación, también mindfulness, bueno, al final lo que hablabais, que esto está demostrado, entonces vivimos en tal estrés. Es como la pandemia silenciosa que hay hoy en día, ¿no? Y tenemos al alcance de nuestra mano y gratis, ¿no? Yo se lo digo a los pacientes, esto, no sé, ¿qué opinas? Yo les recomiendo una aplicación gratuita que se llama Insight Timer. No sé si la Ah, sí, conocéis. Y y bueno, pues está, sí, hay muchas, pero bueno, está. ¿Cuál, Yo Almudena? hay una, Insight Timer. Y entonces tiene minutero, tiene guiadas por tiempo, la gente las puntúa, entonces es muy fácil y luego te recuerda todos los días. Te recuerda, te toca meditar, ¿no? Y para cuando no estás en el hábito, pues bueno, pues ahí.
Lo Eso. dejo escrito. Sí, gracias. Esa seguramente te va a llevar a otras. Hay una que tiene una Sí, serie de Netflix que no me acuerdo cómo es que se llama. Hay una sobre el sí, sueño y una sobre la meditación que son además bellísimas. Y ellos tienen unas aplicaciones y es una gente, ellos son ingleses y lo introducción a la hacen meditación de cuidadísimo. Netflix. Sí, Sí, pero ellos tienen también una introducción. aplicación, se me pierde el nombre de la marca, ¿no? De la aplicación que ellos tienen. Ay, caramba. Bueno, pero te la quedo debiendo para investigártela bien. Gracias. No, pues ha sido una experiencia espectacular. Si nos escriben más preguntas, te las mandaremos, Rodrigo, al correo Por favor. electrónico. Yo creo que con esto quedamos inspirados y relajados Ujú, y con ganas ujú. de seguir aprendiendo en el tema y esto es poderoso. Y como decía Almudena, Rodrigo, tiene evidencia y esto le vamos a ayudar a los pacientes. Tiene cada vez Así más evidencia, ¿no? Y la buena noticia es esa, ¿no? Como te decía, tenemos los recursos internos, no necesitamos de nuevo recargarnos, ¿no? En Pues, una cosa externa, en otro fármaco, en otro. No, tenemos los recursos internos, o sea, hemos decidido nosotros mismos meternos en este camino del estrés y nosotros mismos podemos retomar, ¿no? Volver. Eso es lo que es potente, ujú, pero nos implica, hay una ingrediente de responsabilidad individual y de voluntad individual que es muy importante también. em, sí. ¿Quieres decir algo más? Ya nos van a jalar las orejas por Nada, yo acá. creo que nos despedimos ya para cumplir con el horario. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tanto conocimiento tan útil. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas. Aquí estoy atento a lo que necesiten. Bueno, y nos vemos la próxima semana, todos. Próximo Gracias martes. por... Sí, bueno. Muchas gracias, Rodi. Chao, Gracias, Elisa, A Sara, ustedes, por Chao. bonita todo. tarde. Gracias. chao, gracias. Bye.